Ok, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta nueva versión de nuestro seminario web que todos los meses, mes con mes, realizamos con mucho gusto desde las plataformas de Sologic. Hoy vamos a estar, como siempre, tratando un tema que ha surgido, se ha venido platicando, se ha venido comentando y que, bueno, de alguna manera se ha desarrollado como parte de la esencia dentro de las mejoras, dentro de los cambios fundamentales que hoy están existiendo en la mayoría de las organizaciones, por supuesto, alineado a todo el proceso denominado Industria 4.0 y que de alguna manera nos está permitiendo mejorar profundamente la realidad de las organizaciones, la toma de decisiones, el acceso a datos, pero también está generando una serie de referencias y una serie de oportunidades de mejora como parte del uso eficiente de estos elementos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando en nuestro seminario web de la unificación que hay entre el Machine Learning, el análisis de causa raíz y el análisis de modo de falla o efecto, conocido como AMEF o FMA, como sus siglas en inglés, a partir del entendimiento de esta inteligencia híbrida para la organización que está brindando o debe brindar un paso adicional en estos procesos. El origen de este tema surgió de entender o intentar entender por qué las organizaciones todavía seguían funcionando, seguían trabajando como cajas, ¿no? Como cajas individuales. Sigue costando la integración de procesos, sigue costando las integraciones en los análisis de datos, en los análisis de información. Por supuesto, para entender qué es lo que sucede, para entender las desviaciones y para entender los procesos y alinearlo a una mejora bastante coherente y bastante impactante. De eso se trata nuestro seminario el día de hoy. Vamos a estar viendo la integración entre Machine Learning, el análisis de causa raíz y el análisis de modo de falla de efecto. Análisis de modo de falla de efecto por el enfoque que tiene a entender la forma en que fallan las máquinas, la manera en que los activos dejan de cumplir su función. Pero, como siempre digo, podemos sustituir el FMA por cualquier metodología de análisis de riesgo que esté insertada dentro del modelo de gestión de riesgo de cualquier organización. Como ustedes saben, comenzamos con nuestra promesa: transformar incidentes, fallas, no conformidades, eventos en sentido general en conocimiento organizacional aplicable. Es uno de los retos que tenemos en nuestras plataformas de Sology y enfocado en reducir recurrencia y mejorar el desempeño. En este caso, por supuesto, con el uso de técnicas, metodologías de análisis de causa raíz, análisis de riesgo, aplicado directamente con los métodos que propone Sology y nuestra plataforma informática insignia, que es Counseling en sus tres versiones. ¿Cuál es la realidad que se está imponiendo en este tema de la inteligencia híbrida entre Machine Learning, el ACR y los análisis de riesgo, en este caso el FMA? Primero, que las organizaciones están implementando algoritmos que por supuesto están alineados y diseñados para la predicción de las fallas, ¿no? Para la predicción de cualquier evento que esté insertado en nuestros procesos y que ocurra o se presente diferente a lo esperado. Estos algoritmos me van a ayudar a predecir esta falla. Lo que está sucediendo es que no se entienden, o sea, no se están logrando entender el por qué ocurre la falla. Por tanto, los ingenieros sí entienden la falla, pero no están teniendo capacidad de anticipación. Esto implica que muchas organizaciones están invirtiendo bastante en analítica avanzadas, en sensores, todo alineado al concepto de Machine Learning, esperando, por supuesto, predecir el futuro. O sea, que es uno de los retos fundamentales que tenemos en nuestras organizaciones, tratar de predecir acertadamente, coherentemente lo que pueda suceder y, por tanto, tratar de adelantarnos. Pero toda esta información, todos estos datos solamente terminan en dashboards sofisticados con mucha información que en sí mismo no se encierra el proceso de evitar que se presente la falla. No se explican las causas, por supuesto, y por tanto no se generan decisiones
confiables. Esto implica que el problema ya no está en la tecnología, por supuesto, el problema nunca ha estado en la tecnología, sino en cómo se usa esa tecnología y en cómo se inserta en la realidad organizacional. En este caso es la falta de integración entre tres elementos importantes que vamos a estar discutiendo: la predicción, la explicación de lo que se predice o lo que se está anticipando y, por supuesto, los enfoques asociados a la prevención, o sea, gestionar lo que se pretende predecir a partir de una explicación, gestionarlo con un enfoque de prevención para lograr precisamente el objetivo fundamental, que es que no ocurra el evento. Por tanto, en este webinar estamos intentando presentar un enfoque híbrido muy poco explorado, muy poco analizado, que establece la integración estratégica entre Machine Learning, análisis de causa-raíz y el FMA o análisis de modo de falla-efecto, con el objetivo bien establecido de poder transformar datos en conocimiento, transformar conocimiento en decisiones y, por supuesto, decisiones en confiabilidad o en procesos asociados a disminuir la probabilidad de falla o la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento. Si tu organización tiene datos, pero sigue reaccionando tarde o posterior a la ocurrencia de los eventos, le invito a quedarse porque este webinar será interesante. Como siempre, le damos la bienvenida. Para mí es un gustazo tenerlos a todos por acá el día de hoy, en este primer paso, a nuestro camino al cambio cultural en la resolución de problemas. En Soloy tenemos la confianza de que todos estos contenidos que mes con mes preparamos para ustedes están vinculados con la necesidad de poder enriquecer y brindar experiencias y herramientas prácticas concretas para que ustedes puedan desarrollar su función como de liderazgo con mayor satisfacción. ¿Por dónde iniciamos? Como siempre, nos dedicamos siempre un minuto a conceptualizar el análisis de causa-raíz. Bueno, el análisis de causa-raíz, según la IEC 62740, es definida como un análisis estructurado, como un método estructurado que busca identificar las causas fundamentales de un determinado problema o un evento no deseado. O sea, evento fundamentalmente que está asociado a que ya ocurrió, ya se presentó, con la intención, con el camino de poder implementar medidas correctivas y preventivas efectivas con la meta marcada en evitar la recurrencia. Ese es el objetivo fundamental del análisis de causa-raíz. No obstante, hoy tenemos que conceptualizar dos elementos adicionales. O sea, basado en lo que ya vimos del análisis de causa-raíz y la función de entender, de explicarnos por qué ocurren los eventos, por qué se presentan los problemas, insertamos este concepto dentro del framework o dentro de la base fundamental que establece o que maneja el Machine Learning, o conocido en español como aprendizaje automático. El Machine Learning se establece como una rama de la inteligencia artificial y está asociado directamente a permitir que las computadoras o las máquinas en sentido general que cuenten con un sistema de toma de decisiones automatizado puedan aprender de los datos, de todos los datos, de todas las variables que manejan, de toda la información que se genera, que aprendan de ella y que mejoren de manera automática, por supuesto, los resultados. ¿A partir de qué? A partir de la experiencia, a partir de la interpretación de esos datos y de esa información que es intrínseca. Esto, por supuesto, sin la necesidad de ser reprogramadas de manera explícita para cada tarea en particular que se vaya a realizar. En términos sencillos, el Machine Learning funciona analizando grandes cantidades de información para identificar patrones, para identificar cómo es que se van organizando los datos y, por supuesto, la interrelación de estos datos que pueden estar ocultos, para así utilizarlos posteriormente para poder generar predicciones, clasificaciones o tomar decisiones sobre nuevos datos, sobre nuevas tareas o sobre nuevos modelos que se vayan a desarrollar. Por tanto, Machine Learning tiene que ver con la toma de decisiones basada en una información, en datos que se generan de manera constante, identificando patrones, identificando formas coherentes de relación o interrelaciones de datos,
con el objetivo de predecir, con el objetivo de clasificar y, por supuesto, que los seres humanos tomemos decisiones muchísimo más acertadas. Y por último, dentro de esta triada de integración que vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a ver que en este caso el análisis de modo de fallo-efecto o en su defecto, cualquier elemento, cualquier metodología de análisis de riesgo que podamos implementar, siempre vamos a estar alineados a una metodología analítica que se usa para asegurar que problemas potenciales, o sea, problemas, eventos, riesgos, desviaciones potenciales, significa que no han ocurrido, sean consideradas y por tanto se puedan abordar a partir de un proceso de desarrollo lógico de cómo se espera que se presente el proceso, el producto, el servicio, ¿no? O la actividad en particular que vamos a realizar. El resultado más importante de este elemento es, de alguna forma, documentar este conocimiento, documentar el desarrollo de cómo pueden desarrollarse estos posibles eventos y, por supuesto, implementar un enfoque proactivo. O sea, estamos hablando de que yo voy a intentar por todos los medios adelantarme a la ocurrencia de estos eventos. El FMA en particular tiene la meta de evaluar y analizar los riesgos. Y el punto importante es que se conduzca una discusión en relación a cómo está diseñado, cómo se prevé que se obtenga el producto, cómo es que se debe desarrollar ese servicio o ese proceso, con la revisión de cada una de las funciones, con la revisión de las funciones que se requieren, con los parámetros dentro de los rangos que se requieren para decir que estoy trabajando correctamente y cómo entonces impactan los posibles cambios, las posibles acciones de cambio para, por supuesto, establecer requisitos, riesgos resultantes y posibles fallas potenciales. Todos los modelos de análisis de riesgo, el FMA no es particular, todos los modelos de análisis de riesgo tienen un enfoque proactivo y lo que buscan es adelantarse e intentar entender cómo podrían fallar, cómo podrían obtenerse resultados diferentes a lo esperado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos enfoques importantes. Por un lado, tenemos la interacción del FMA, que es completamente proactiva. Por otro lado, tenemos el uso del análisis de causa raíz, que reactiva a partir de datos, a partir de evidencia, aplicando la lógica causal. Y, por supuesto, integrado en el centro con el Machine Learning, que es el que intenta aprender, es el que de alguna manera recolecta datos y realiza determinados procesos de aprendizajes automáticos. Con esta información surge la pregunta fundamental: ¿cómo se integran? ¿Cómo yo puedo integrar estos tres grandes mundos, estos tres grandes elementos que de alguna manera están presentes en las organizaciones y que tengo que, digamos que casi obligatorio, empezar a fundir, empezar a integrar de manera transversal para obtener mejores resultados de la actividad o el valor que voy a generar dentro de la organización? Pero antes de responder esta pregunta, como siempre, nos tomamos un minutito para conocernos, quiénes son los que nos acompañan en el chat, su nombre, su país, qué especialidad tienen, qué funciones, qué esperan un poco de este seminario web. Siempre nuestro chat, nuestra sección de preguntas y respuestas está abierta para ustedes, para aquel que quiera presentarse y de alguna manera poder conocernos con respecto a las actividades que realizan y cómo podemos apoyarnos si es el caso. Yo, por supuesto, rápidamente me presento, como casi siempre, lo hago un poco más ágil. Bueno, soy facilitador nivel 1, nivel 2 de Sology, instructor certificado de Sology desde el año 2022, Regional Manager de Sology, específicamente en la oficina de México y Centroamérica. Soy profesor, con mucho gusto lo digo, del Tecnológico de Monterrey. Profesor también del Instituto Tecnológico de Petróleo y Energía, y bueno, algunas certificaciones en análisis de riesgo, consultor en sistemas de gestión, y como siempre, aquí están nuestros datos de contacto, el mío en particular, después veremos del resto del equipo, donde está el correo electrónico, el celular y el número de la oficina para cualquier comunicación, cualquier necesidad que ustedes requieran de manera lo más urgente posible. Por acá comenta Sergio Luis. Gracias, Sergio. Sector mantenimiento mecánico en Argentina. Muy bien, muchísimas gracias
Por acá, Daniela Magali está comentándonos que buenas tardes, mi nombre es Daniela, desde Argentina, en mi posición de supervisora de higiene, seguridad y medio ambiente en agroindustria. Muchísimas gracias, Daniela, bienvenida. Omar es Asset Management, o sea, es líder de gestión de activos de gobierno de portafolio en el sector energía en generación. Muchísimas gracias, Omar, por la presentación. Ahí identifico algunos que están conectados bueno, personalmente he tenido la oportunidad de conocerlo y bueno, interactuamos y bueno, bienvenido. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Vamos a dar respuesta un poco a este interrogante, o sea, cómo se integran estos tres elementos. Bueno, la integración hay que verla como lo que es un flujo constante de datos, un flujo constante de información y procesos que vinculan tres ejes fundamentales que están dentro de esta integración. Por un lado, el centro fundamental, el cerebro, que genera la inteligencia central del modelo de trabajo, de la producción, o sea, de la generación de valor de la empresa, está dentro de lo que se conoce como el machine learning, ¿no? Ahí yo puedo establecer criterios asociados al uso y confiabilidad de estos activos, que es análogo a los elementos asociados al riesgo dentro de los procesos de seguridad, de calidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? De aquí, de esta información, de esta data, de este dashboard que se está acumulando y que se está desarrollando y aprendiendo en toma de decisiones automáticas por este cerebro central, existen dos elementos que van a surgir y que uno me alimenta el futuro y otro me va a alimentar el pasado. Por un lado, el dato, el conocimiento que tenemos asociado a Machine Learning tiene que ser capaz de acelerar, la identificación de las causas dentro del análisis de causa raíz. Por supuesto, a partir de el desarrollo de datos históricos y de fallos dentro del sistema. ¿Cuál es el comportamiento de estos fallos? ¿Cuáles son las variables que estaban presentes cuando se determinaron estos fallos? Entiéndase fallo como desviación, como una no conformidad, entiéndase como un evento no deseado que nosotros en Sology siempre lo manejamos como un problema, ¿no? Algo que está ocurriendo diferente a lo que yo esperaba en un proceso, ¿no? Con esta aceleración de los datos, con esta gestión integrada dentro de los datos para el análisis del fallo, ya yo puedo generar análisis de causa raíz a partir de datos en tiempo real, entre comillas, insertarlo, dentro de los ciclos de investigación reactiva. ¿Cómo? Identificando patrones dentro de los modos de fallo, por supuesto con la información del Machine Learning y generando conocimiento propio de las relaciones causales que yo puedo evidenciar, valga la redundancia. Recuerden que en nuestro método de desarrollo de ACR se basa en la evidencia y la lógica causal, y con esta relación yo puedo generar o eliminar hipótesis dentro del proceso de investigación y establecer un control dentro de la lógica causal aprobada y validada por los datos y las evidencias que me genera el Machine Learning, ¿no? Eso es lo que yo debería hacer como organización para intentar explicar lo que ocurrió, para intentar explicar lo que identificó y lo que estableció como predicción posible la Machine Learning dentro de, por supuesto, el aprendizaje y el modelado de estos datos. Por otro lado, el flujo de datos al futuro, o sea, el flujo de información que es soportado por los sensores en tiempo real, con alertas, con alarmas, con desviaciones, inclusive ajustes de procesos que van a hacer que esta simbiosis se vaya ajustando en la marcha. Es la información que se genera propiamente dentro de la captura de Machine Learning y que me ayuda en primer lugar a priorizar los datos, a priorizar los riesgos y a evaluar los datos que yo tengo dentro del concepto de riesgo, ¿no? Entonces, yo ahí voy a intentar hacer una predicción de los fallos según la información que yo tengo dentro del Machine Learning. Yo voy a hacer una priorización de acciones. Yo voy a establecer qué elementos correctivos, preventivos, barreras de seguridad nuevas yo podría implementar. Por supuesto, a partir de, en este caso, el análisis de modo de falla
y efectos. Y esta integración, tanto en el futuro como el pasado, me permite optimizar todo lo que voy a hacer. Aprendo, explico con el ACR, genero acciones y ajustes que perfectamente pueden aplicarse a la programación del Machine Learning, y por su parte explico y entiendo de otra manera lo que me quiere decir el modo de falla potencial a partir de los cambios, a partir de los ajustes que se hacen en los requerimientos del proceso, en las acciones propiamente dicho dentro de un análisis de riesgo. En este caso, lo estamos ilustrando con el análisis de modo de falla de efectos, obteniendo información de Machine Learning y los datos del dashboard, pero yo puedo sustituir el FMA con cualquier modelo de análisis de riesgo y el proceso no debe cambiar. Por tanto, esta integración está alineado entre lo que genero como información, lo que explico con el análisis de causa raíz y lo que puedo entonces volver a prevenir con un enfoque completamente proactivo, ajustando, cambiando, actualizando lo que el análisis de modo de falla de efecto, como ejemplo de análisis de riesgo, me puede desarrollar. Pero ¿qué problema es lo que tenemos hoy y vamos a tratar de resolver? Ese es uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestros seminarios, que ustedes puedan ser capaces de llevarse un dato, que llevarse una lógica, de llevarse un proceso quizás no metodológico en toda la extensión, pero al menos con una idea de cómo insertar estos criterios dentro de nuestra organización. Pero antes de responder a la pregunta, como siempre, permítanme por favor un minuto de comerciales, recordando dónde estamos, dónde nos pueden localizar, cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Por favor, generen ideas de seminario, de temas, de análisis que les puede interesar, que para nosotros son muy valiosos para seguir desarrollando estos seminarios. Por supuesto, nos pueden encontrar en Sology.com, en la página de Latinoamérica. Nos pueden encontrar en counseling.com. Nos pueden encontrar también en LinkedIn como análisis, como Sology Latinoamérica. Nos pueden encontrar en YouTube, análisis de causa raíz Sology Latinoamérica, donde están insertados todos estos videos, todos los seminarios que realizamos mes con mes y otras actividades que estamos desarrollando continuamente. Vamos subiéndolo a este canal, y como siempre la invitación a ver el podcast de nuestro gerente general Augusto Constantino, que es Mundo ACR, un podcast que está en Spotify y que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas para aquellos que pueden escuchar pero no pueden de alguna forma estar atentos a una explicación. Aquí hay una oportunidad importante, y para los que andan por Facebook también tenemos nuestra página de Facebook como Sology Latinoamérica. ¿Dónde contactarnos? Bueno, ya nuestro gerente general, Augusto Constantino, ahí están sus datos de contacto, celular, oficina, correo electrónico. Yo me presenté ya, ahí están mis datos relativos a el contacto. Nuestra especialista de atención a cliente de Sology Latinoamérica, Gabriela Peloso, también sus datos de contacto, y Yanina Reyes, la coordinadora de Relaciones Públicas, que está constantemente atendiendo su necesidad de estar respondiendo constantemente sus correos, y que mes con mes nos acompaña en estos seminarios. También ahí tiene sus correos, su teléfono y teléfonos de la oficina. Nuestro programa de actividades en los próximos meses, el próximo mes, en agosto, tenemos un tema en lo personal bien interesante que me han preguntado. He tenido la oportunidad de explicar algunas cosas en los últimos meses sobre el tema, y es la vinculación que hay entre el mantenimiento centrado en la confiabilidad y el análisis de causa raíz. O sea, digamos que interrogante que hay, que si trabajan juntos o no trabajan juntos. Vamos a estar en el mes de agosto. Siempre los seminarios los tratamos de hacer días jueves, o si no el viernes, dependiendo de la agenda, pero con arranque 11 de la mañana, hora de México. En el mes de septiembre vamos a estar hablando del retorno de la inversión. Vamos a estar hablando el idioma del dinero dentro de los ACR, un tema importantísimo que todos nuestros especialistas, ingenieros, dentro del área de investigación deberíamos conocer primero,
para poder enfocarnos en los impactos, en lo que genera económicamente un evento. Y segundo, para poder justificar esas acciones que muchas veces nos cuesta trabajo. Y en el mes de octubre vamos a estar hablando del FMA como pilar de mantenimiento moderno. Por supuesto, todos los que saben que el RCM se basa fundamentalmente en el modelo FMA, sabemos de que esta metodología está insertada en los procesos de confiabilidad dentro de la gestión de activos y el mantenimiento en la industria 4.0. Y estamos cerrando el mes de noviembre con el webinar La recurrencia o la causa raíz, o sea, la verdad, el verdadero reto, perdón, dentro de las investigaciones y análisis de causa raíz, que es uno de los puntos que más nos preguntan, que menos se entiende dentro de los procesos de certificación del método Sology, porque nosotros como siempre hemos platicado, vamos directo a la recurrencia y la causa raíz forma parte de la respuesta. 3 cursos que estamos lanzando abiertos para el público en general en estos meses. Certificación internacional de facilitador líder nivel 2. Estamos hablando de los días 5 y 6 de agosto, en línea, en vivo, como siempre. Ya en agosto también, los días 11, 12 y 13, vamos a estar desarrollando nuestro primer curso de especialista certificación en FMA o AMEF. Y cerrando también septiembre, vamos a estar comentando o desarrollando el curso abierto de metodologías para la identificación y análisis de riesgo los días 8, 9 y 10 de septiembre. Manténgase al tanto de nuestro seminario y nuestra información para que vean la actualización de los cursos y los webinars. Y si no, visiten la página sology.com, ahí en la formación. Ahí van a ver el listado de todos los cursos que están desarrollados, por supuesto, para lo que queda de esta mitad del año. Dando respuesta a la pregunta, ¿qué problema realmente soluciona esta integración? Primero, entender la analítica predictiva sin contexto. O sea, yo creo que es importantísimo que entendamos que los modelos de Machine Learning me generan una analítica predictiva de datos basado en algoritmos, basado en funciones matemáticas que vienen insertadas en toma de decisiones preestablecidas, pero que de alguna manera y en muchos casos carecen de contexto, primero porque no se integran todas las variables y segundo porque no aplican lógica causal. Por tanto, los síntomas más frecuentes que tengo que identificar es que el modelo de Machine Learning es capaz de detectar anomalías, pero no genera explicación. O sea, te detecta cualquier desviación, te detecta cualquier caracterización dentro de estos procesos, pero carece de una explicación de qué fue lo que sucedió. En este caso, responde a un algoritmo y no a una lógica causal. Segundo, existen alarmas que nadie sabe cómo priorizar. O sea, dentro de un modelo de decisiones y restricciones que maneja los procesos de Machine Learning, yo tengo que de alguna forma tomar decisiones y el algoritmo muchas veces le da el mismo nivel de importancia a cualquier desviación. Por tanto, alarmas que se generan, se detecta la desviación y se detecta la alarma, pero no se realiza o no se prioriza el proceso. De aquí entonces se generan falsos positivos que pueden erosionar la confianza del proceso, la confianza de la automatización y los sistemas instrumentados de seguridad, ya que carecen de contexto, no se interpreta y por tanto entonces se dejan de hacerle caso a estos modelos que están diseñados para prevenir, para alertar determinadas situaciones. Por supuesto, uno de los síntomas más frecuentes que lo hemos comentado en varias ocasiones es que los FMA están desactualizados, están desconectados con los datos reales, se realizan a partir de experiencias propias, a partir de conocimiento preestablecido. Recuerden cuando estuvimos hablando de los sesgos de conocimiento, de los sesgos cognitivos, sesgos de confirmación. El FMA no carece de este tipo de elementos y por tanto yo tengo que empezar a profundizar en generar datos que realmente yo puedo demostrar. Y para demostrar esos datos necesito historia, necesito entender y para esto existe el análisis de causa raíz que la mayoría de las veces no se aprovecha la información de forma predictiva. O sea, no solamente en la generación de análisis de causa raíz proactivos, sino también el uso de esos datos para poder actualizar los modelos de Machine Learning y poder actualizar los análisis de modo de falla de efecto o cualquier otro elemento de análisis de riesgo.
¿Cómo debe funcionar? Bueno, en primer lugar, el Machine Learning debe responder que puede fallar. Sí, lo que yo puedo identificar, lo que yo puedo programar, lo que de alguna manera el algoritmo me puede ayudar es responde qué puede fallar. Y explico el fallo, explico los mecanismos de fallo, explico las relaciones causales a partir del uso del análisis de causa raíz. ¿Ok? Todo lo que se genera como soluciones, como conclusiones propias de SACR, se va a insertar en el modelo de FMA para definir cómo evitar que vuelva a suceder. Por supuesto, cuando yo genero esta actualización o esta modificación en mi modelo de predecir los análisis de riesgo, entonces ya estoy generando datos para poder actualizar, para poder reprogramar, inclusive poder ajustar los controles existentes dentro del Machine Learning. Que separados son incompletos, pero integrados son poderosos porque lo puedo desarrollar casi como un proceso lineal, un ciclo, como un proceso lineal que me va a permitir generar una mejora en la toma de decisiones y, por supuesto, ajustar el controlador, ajustar la automatización que dentro de los modelos de Machine Learning está establecida. Este es el triángulo real que tenemos hoy, ¿no? Este triángulo incompleto de la confiabilidad dentro de los procesos existentes en la organización, ya que si no se integran existen vacíos que se generan por el no uso o la no integración de los datos. Recuerden que Machine Learning genera predicción a partir del uso de datos históricos. El análisis de causa raíz genera explicación de por qué ocurrieron esos eventos y el FMA o cualquier modelo de análisis de riesgo entonces me permite establecer un modelo de prevención, o sea, generado a lo que yo predije, ver cómo lo voy a prevenir dentro del proceso. En términos de manejo de datos, en estrategia de información, estamos hablando de 3 puntos temporales completamente diferentes y estamos hablando de una integración que debería ser en una misma línea de información. Datos históricos, manejo de sensores en tiempo real. ¿Qué nos va a permitir pensar diferente? Primero, existe un cambio o debería haber un cambio en la manera en que nuestro modelo mental responde. Primero está el pensamiento común, que es lo que normalmente hoy tenemos, lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones, versus lo que requiero para esta integración. Por un lado, se entiende o se piensa que el algoritmo nos dirá qué hacer. Error. Realmente el algoritmo necesita contexto y para contexto yo puedo aplicar nuestro modelo de análisis de causa raíz para explicar siempre por qué. Recuerden que es la base de nuestro modelo de pensamiento, es cuestionar y preguntarnos por qué. ¿Sí? Segundo, se supone que teniendo más datos voy a tener mejores decisiones. Y no, mejor comprensión, o sea, los datos más la explicación, me genera mejor comprensión y eso entonces lo que sí me va a generar mejores decisiones. Decisiones de manera proactiva aplicada directamente dentro de un modelo de análisis de riesgo o en este caso de modo de falla de efecto que es el que estamos utilizando como ejemplo. Tercero, Machine Learning se dice que reemplaza a los ingenieros y yo con toda la tranquilidad del mundo le puedo decir que todavía tenemos nosotros los ingenieros, los profesionistas en sentido general, tenemos todavía un tiempo para adaptarnos a esta nueva realidad de la inteligencia artificial y la industria 4.0, pero todavía, y no creo que vayamos a ser reemplazados en sí mismos. ¿Por qué? Porque el Machine Learning es capaz de amplificar la función del ingeniero. La inteligencia artificial, el análisis de datos, incluyendo los elementos de Machine Learning o aprendizaje automático, todavía no da explicaciones, todavía no se le incorpora la lógica causal y por tanto, digamos que la participación humana es vital para este proceso. Es común también pensamiento de que el ACR es solo reactivo y bueno, para aquellos que nos llevan acompañando durante mucho tiempo y que de alguna manera han seguido los procesos de certificación dentro de Sology, ya está claro que el ACR también tiene un modelo proactivo y que ese resultado
ya sea reactivo o proactivo, es capaz de entrenar al modelo de Machine Learning con nuevos modos de fallo, con nuevas relaciones causales y con nuevas acciones de control o de detección dentro del modelo que permitan tomar mejores decisiones y alertar oportunamente de manera predictiva, por supuesto, para que los ingenieros ahora sí interpreten y generen todas las acciones preventivas que estimen conveniente. Y por último, que el FMA es un documento, sí, es verdad, normalmente todos los conocemos como un documento, pero tenemos que empezar a verlo como un sistema vivo que se actualiza, como todo modelo de gestión en la industria y en las empresas sigue un ciclo de mejora continua y por tanto los análisis de riesgo no es la excepción. Necesitamos que sigan un modelo de aprendizaje y un modelo llamado sistema vivo porque está actualizándose de manera constante. Por supuesto, hablamos del tema del FMA, lo tenemos incorporado dentro de la plataforma Causally, se integra ya de manera natural con el análisis de causa raíz y eso hace que esta relación de conjunto con los modelos de inteligencia artificial que está dentro del Counseling me genera un cambio oportuno lo más rápido posible. ¿Ok? Basado en esto, tenemos un modelo que debe entender las causas. O sea, hoy hay que alimentar Machine Learning con el entendimiento de las causas, el aprendizaje de los patrones para poder generar conocimiento. Hoy por hoy, lo que está ocurriendo es lo contrario, o sea, no se entienden las causas, no se aprenden patrones y por supuesto no se genera un conocimiento efectivo para poder impactar proactivamente este aprendizaje. El modelo, por su parte, cambia, ¿no? O sea, el Machine Learning genera patrones de datos, pero que de ahí entonces hay una respuesta automática dentro del proceso de análisis de causa raíz y que por supuesto insertado con los datos de los sensores, con los patrones identificados, que lo tenemos por un lado, y las causas fundamentales comprendidas que la genera el análisis de causa raíz, entonces ahora sí tenemos una verdadera inteligencia híbrida, ¿no? Y aprende de estos patrones, genera conocimiento y por supuesto entiende el porqué, o sea, entiende la relación causal. Por eso esta gráfica termina diciendo la verdadera inteligencia reside en comprender el porqué, o sea, tengo que darle valor a esa información entendiendo por qué el dato, o sea, no generar decisiones creyendo ciegamente en lo que Machine Learning me está dando, sino interpretando, analizando, replicando relaciones causales y actualizando los modelos de prevención basados en análisis de riesgo, en este caso, como ya dije, dentro del FMA. En resumen, o digamos que en sentido genérico, ¿qué es la inteligencia híbrida? Pues estaríamos hablando de una combinación de capacidades, ¿ok? Que me va a combinar capacidad predictiva que tiene el Machine Learning, rigor causal, o sea, lo que hemos venido repitiendo, el análisis de lógica causal que propone y que está dentro del análisis de causa raíz, la estructura preventiva, que es, por supuesto, el objetivo que marca el FMA o cualquier análisis de riesgo, y el rol de cada componente, o sea, qué papel desempeña cada uno de estos tres criterios dentro de la integración con nosotros como ingenieros, como personas, como especialistas que estamos trabajando dentro de esta combinación. Por su parte, el Machine Learning aporta un rol importante, detecta tendencias, anomalías y desviaciones. Trabaja con gran volumen de datos y casi se puede decir sin cometer errores, pero no explica causalidad. Al no explicar causalidad, entonces yo tengo que utilizar los modelos de análisis de causa raíz, partiendo, por supuesto, de la información que está dentro de ese cerebro del manejo de datos para validar hipótesis. Con esta validación, ya entonces podemos identificar mecanismos, causas sistémicas, físicas, humanas, latentes, etcétera, y me va a convertir eventos en aprendizaje, por supuesto, a partir de la evidencia que yo puedo incorporar y reprogramar
ese modelo. Por su parte, el FMA establece una estructura de riesgo que es conocida, que es emergente y me va a priorizar, en este caso el FMA con el número de prioridad de riesgo, pero cualquier otro modelo de análisis de riesgo asociado a la matriz de riesgo que ustedes tengan como empresa, me va a priorizar estos modos de falla y estas desviaciones. Y por supuesto, esto me va a ayudar a definir controles efectivos que están dentro de estos. ¿Ok? ¿Cuál es la razón fundamental de este flujo de inteligencia híbrida? Un paso que no podemos olvidar, un flujo que tiene que estar establecido de manera constante y que nosotros como responsables de modelos debemos ir insertando en nuestra organización. En primer lugar, Machine Learning, aprendizaje automático. Generar modelos predictivos, generar análisis de datos con diferentes tendencias o modelos estadísticos y, por supuesto, establecer estos patrones, cómo es que se van ajustando, se van cambiando, van teniendo tendencia positiva, negativa, etc. Con este aprendizaje automático, entonces, sento las bases para obtener información que me permita identificar las causas potenciales, establecer el entendimiento de los problemas que se detectan y de ahí entonces indicar un primer paso para un diagnóstico. Eso lo hago con el modelo de análisis de causa-raíz que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Con esta información resultante del análisis de causa-raíz, entonces paso al análisis de modo de falla-efecto o cualquier modelo de análisis de riesgo que me permita evaluar el riesgo, que me permita establecer criticidad o diferentes magnitudes de riesgo y con esto entonces priorizar acciones. Priorizar acciones resultantes del FMA, resultante del análisis de causa raíz, o sea, las soluciones, o que yo puedo incorporar y modificar los modelos lógicos, los algoritmos que están dentro del Machine Learning. Con esta integración, con esta inteligencia híbrida hasta aquí, ahora sí vamos a el objetivo. Vamos a tomar decisiones a partir de estrategias que ya están previamente optimizadas. Vamos a insertar el factor humano dentro de ese ciclo, dentro de ese entendimiento que las máquinas lamentablemente no lo pueden hacer. Y esto me genera acciones correctivas y preventivas que están vinculadas tanto al futuro como al pasado del análisis de los eventos que estoy desarrollando. Y toda esta información me genera datos nuevos, que es el cierre. Si yo no tengo datos nuevos, si yo no tengo modelos nuevos que yo pueda alimentar y retroalimentar a mi algoritmo dentro del modelo de aprendizaje automático de Machine Learning, yo no estoy realmente obteniendo un resultado positivo. O sea, tengo que generar retroalimentación de resultados, tengo que generar nuevos patrones, nuevos rangos, nuevas variables, nuevos controles que podrían generarse de manera adicional. Por supuesto, estoy incorporando la experiencia, ¿sí? Y esta experiencia tiene implícita la competencia de las personas, los especialistas que trabajan en el modelo y a partir de los datos que realmente se generan en campo. Este flujo de inteligencia híbrida es lo que me va a permitir que mi empresa deje de trabajar en cajas, fue lo que vimos inicialmente como un problema serio, y empiece a integrar y darle uso a información, a datos que están dentro de estos modelos. ¿Se recomienda hacer todo esto? Sí, con el uso de modelos de rápido aprendizaje con la inteligencia artificial, pero también insertar los criterios y los análisis humanos para el entendimiento de la lógica causal que, bueno, de alguna manera todavía no se puede explicar de manera coherente. Aquí entonces integramos con 4 pasos fundamentales. Primero, Machine Learning como detector, no como juez. Usar el Machine Learning para identificar qué se desvía, qué desviación o desviaciones se presentaron en el momento del fallo y no asumir, esto es importantísimo, no asumir que esa desviación es la causa en sí. Si nosotros manejamos modelos de análisis de riesgo, entendemos que la desviación es el origen que dio como resultado las consecuencias y que tiene sus causas. O sea, con ese modelo en la mente, yo voy directamente a profundizar. Paso 2, los ACR y paso 3, FMA. Paso 2 es
generar el ACR para explicar la desviación. A partir de 3 preguntas importantes que tienen que quedar claras. ¿Qué mecanismo, qué permitió que se diera ese patrón? ¿Qué cambio en el sistema? Recuerden que en nuestro modelo las causas transitorias generan cambios, generan fuerza, generan movimiento. Bueno, esas causas transitorias son las que tienen que ser necesarias y suficientes para que se genere el efecto. La relación causa-efecto parte de entender qué cambió, ¿ok? ¿Qué fue lo que sucedió en el sistema que rompió el equilibrio y generó el evento? Y por tanto, la última pregunta, tercera y más importante, ¿qué hipótesis se tienen que descartar? Porque dentro de los ACR hay muchas hipótesis que no se pueden confirmar porque los datos así no lo permiten. Pero estas hipótesis alimentan entonces, junto con el resultado del ACR, el FMA, como análisis proactivo. Y el FMA lo utilizo como traductor dentro del proceso de prevención. Incorporar nuevos modelos de fallas que se detectaron con el modelo lógico del Machine Learning y la explicación que da ACR. Ajustar causas, ajustar controles, ajustar niveles de riesgo o criticidad. Recuerden que los controles pueden ser operacionales o controles de seguridad de los procesos, o sea, todo lo que es lo que forma parte de los ajustes en seguridad y salud ocupacional o calidad dentro del manufacturing. Y definiciones de diseño, cambios que hay que hacer desde las bases de diseño, operación o inclusive ajustes en confiabilidad y mantenimiento de activos que se requieren para digamos que mejorar el rendimiento. El paso 4, que no debe dejar de ocurrir, es la retroalimentación del modelo. Con todo este aprendizaje, con toda esta relación, yo voy a tratar de retroalimentar el modelo de Machine Learning en 3 criterios importantes. Primero, etiquetar eventos reales, qué es lo que ocurrió, qué explicación lógica se le dio a partir de los datos y las alertas y las predicciones que hizo el modelo de Machine Learning previamente. Segundo, ajusto las variables relevantes. Eso es importante. Ajustar variables y establecer los patrones lógicos que hoy generan una relación causal real, no predictiva o no prevista o no sugerida por el modelo, sino que realmente está investigado. Y por último, reducir los falsos positivos, o sea, que yo vaya el mayor tiempo posible hacia el desarrollo de alertas, el desarrollo de desviaciones que realmente están asociados a posibles fallas, a posibles cambios dentro del activo, dentro del sistema. Ejemplo, para un compresor, el Machine Learning es capaz de detectar un aumento anormal de vibraciones, un pico. El ACR identifica lubricación deficiente por obstrucción intermitente. El FMA se actualiza con un nuevo modelo de falla y por supuesto el cierre es que el Machine Learning sea capaz de ajustar variables a partir de la predicción más precisa. Por otro lado, para la producción, el Machine Learning es capaz de detectar variabilidad en la calidad de un determinado producto, de un determinado requisito a la salida de esa línea de producción. El ACR se encarga de descubrir interacciones entre turnos y ajustes manuales que se le hacen a las máquinas y el FMA va a integrar el factor humano en el análisis, ¿no? Entonces eso implica que se rediseña el proceso y se estabiliza de manera sostenida la producción. En resumen, la confiabilidad del futuro de cualquier proceso no será ni digital ni humana, será híbrida. Cuando los algoritmos aprenden de las causas y las personas aprenden de los datos, créanme que la confiabilidad deja de ser reactiva y se vuelve como un elemento estratégico. Muchísimas gracias a todos. Preguntas por aquí. Alguien hizo un comentario, pero quería terminar la idea. No es que no quise atenderlo, es que quería terminar la idea. Acá Sergio nos comenta, excelente explicación. Hace un tiempo que estoy desarrollando análisis predictivo a través de Machine Learning. Este proceso que integra CR y FMA es el mantenimiento es clave, ¿no? El mantenimiento en confiabilidad, en seguridad, en calidad, inclusive procesos que yo no puedo comprender porque todavía no he entendido cómo modelar los datos. O sea, aún cuando yo tenga capacidad de modelar los datos sin un aprendizaje, inclusive sin inteligencia artificial, solamente analizando patrones con herramientas estadísticas conocidas por todos nosotros, créanme que esta integración da unos resultados bastantes razonables. No sé si hay alguna pregunta
Dice Omar por acá, ¿cuánto tiempo estima que tomaría el proceso de adopción e incorporación de herramientas de inteligencia artificial y machine learning en un proceso de análisis de causa raíz? Bueno, si seguimos utilizando Excel, se puede demorar mucho en integrar y obtener resultados. Si utilizamos plataformas ya que existen, como por ejemplo la de Counseling, la de nosotros de Sology, que ya tiene modelos de inteligencia artificial incorporados, si tenemos ya previamente evaluado los algoritmos y analizado los falsos positivos que puede generar el modelo de Machine Learning y el análisis de IA, ya con eso en un año nosotros podemos integrar todos los procesos de investigación que vamos desarrollando de conjunto con el FMA que vamos a hacer. O sea, es bastante eficiente. Un año aparentemente es mucho tiempo, pero realmente que permite que se genere un ciclo completo para que el modelo, por supuesto, se establezca mucho más razonable. Eh, para que agreguen el valor al proceso, sí, para que agreguen valor al proceso y generen resultados, yo recomiendo al menos un año que se maneje de manera más razonable. Sobre todo equipo insertando los resultados que yo tengo, tanto de los datos de Machine Learning como el análisis dentro de las evidencias y la lógica causal en el ACR y la proyección preventiva que va a tener el modelo de análisis de riesgo. En este caso, hablamos de FMA porque estamos hablando precisamente de modos de falla, que es lo que se entiende en muchos aspectos, pero podemos desarrollar cualquier modelo de análisis de riesgos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por aquí había alguien escribiendo, pero ya no sé. Ah, Sergio, ¿hay algún webinar de la nueva versión de Sology que incorpora análisis con inteligencia artificial? Sí, está en la plataforma, en nuestro canal de YouTube. Se hizo la explicación de cómo se está integrando el análisis de inteligencia artificial en Sology. Básicamente, el aprendizaje está en lógica causal, por supuesto, a partir de entender evidencia y enunciado del problema, está en la generación de soluciones y el apoyo de la generación o redacción del informe final para que la inteligencia artificial se encargue de todo, ¿no? Pero fundamentalmente en la lógica causal, el análisis gráfico causa-efecto, y en las soluciones apoya muchísimo a este tipo de procesos. ¿Ok, Sergio? Si no hay más ninguna pregunta, por favor, muchísimas gracias. Recuerden que en Sology hablamos de resolución de problemas, no importa la complejidad, inclusive ya no importa ni siquiera el enfoque proactivo o reactivo, solamente nos interesa la prevención. Y este es nuestro primer paso para el éxito, ¿no? Que realmente está enfocado en nuestra cultura y en lo que nosotros estamos tratando de desarrollar. Muchísimas gracias a ustedes, Sergio, Omar, Rolando, equipo. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima versión de los seminarios web en el mes de agosto. Que tengan un excelente día, cuídense.